prácticamente teníamos eh, pues ya avanzados los tres primeros nodos del marco que estábamos trabajando, correspondientes a los nodos A, B y C. Recapitulando un poquito lo que veíamos el día de ayer, pues hablábamos sobre el tema de poder trabajar primero los nodos exteriores y dejar por último los nodos interiores o los nodos del medio. En este caso tenemos la suerte de que solamente tenemos un nodo en el medio, ¿no? Entonces no tenemos mayor trabajo que hacer, sino solamente hallar en base a nuestras ecuaciones de equilibrio, pues nuestros esfuerzos en los nodos, ¿verdad? Como terminamos el primer eje, el eje superior, vamos a trabajar sobre el eje inferior. Es decir, vamos a trabajar sobre los nodos D, E y F. Entonces veamos. Vamos a trabajar sobre el nodo F. Entonces coloquemos, perdón, sobre el nodo D. Entonces veamos, vamos a trabajar sobre el nodo D. Con lo que tendríamos entonces el siguiente nodo, que va a ser de forma, pongámosle, de forma de T invertida, es decir, de esta manera, ¿no? De la misma manera como habíamos chequeado, pues el día de ayer nuestros temas, pues íbamos a decir que para trabajar este nodo, el nodo D, íbamos a tener que aplicarle todas las cargas que estaban sobre el nodo, tanto internas como externas. En este caso, teníamos una fuerza de 8 kilolibras aplicada directamente sobre el nodo, como lo vemos aquí en nuestra figura, nuestra carga de 8 kilolibras, y adrede a eso íbamos a trabajar nuestra carga de 3 kilolibras que se daba de acuerdo al corte que realizábamos para distribuir nuestras fuerzas de corte basal o nuestras fuerzas de sismo. Por lo tanto, entonces colocamos también nuestra fuerza de 3 kilolibras. Ok, ¿qué nodo se encuentra arriba del nodo D? Pues se encuentra el nodo A, ¿no? Entonces chequeamos. El nodo A prácticamente nos presenta estas dos fuerzas. La fuerza de 1 hacia la izquierda y la fuerza de 0.5 hacia abajo. Por lo tanto, para poder chequear las fuerzas que estábamos trabajando o para transmitir las cargas hacia el nodo inferior, pues podríamos decir que si el nodo A tenía una fuerza de 1 hacia la izquierda, el nodo D va a tener la fuerza de 1 hacia la derecha. Si el nodo A tenía una fuerza de 0.5 hacia abajo, el nodo D va a tener la misma fuerza, pero ahora de 0.5 hacia arriba. Y esto, pues, para que nuestros nodos o nuestros cortes se encuentren con un equilibrio estático. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues aplicar las cargas que nos hacen falta encontrar. En este caso yo voy a decir que hacia abajo vamos a tener nuestra carga o nuestra cortante desde B hasta E en y a la derecha nuestra carga D o V de E en X. Y de igual manera voy a colocar hacia arriba porque se me dio la gana. Vamos a colocar el corte de D hacia H, que es el nodo de abajo, pero en Y, ¿no? Entonces, como tenemos tres incógnitas, podemos utilizar nuestras tres condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son nuestras tres condiciones de equilibrio? Bueno, la primera de ellas es que vamos a realizar una sumatoria de momentos
en el nodo D igual a 0 y vamos a decir que todo lo que va hacia la izquierda o todo lo que va a girar hacia la izquierda. Ok, Katy, ya vi tu mensaje. Va a ser hacia o va a ser positivo. Bueno, la señal para todos, la señal de internet está malísima ahorita, tanto Claro como Tigo. Si se salen y no pueden volver a entrar, no hay problema, solo vean el video del fin de semana. Lo ideal es que de una vez lo chequemos porque vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicado ya en unos minutos. Habiendo dicho esto, bueno, vamos a hacer la sumatoria de momentos en D. ¿Cuáles son las fuerzas que causan momentos? Pues las fuerzas que causan momentos son las fuerzas que se encuentran perpendiculares a las líneas de, perdón, a los elementos estructurales que estamos ensayando o que estamos estudiando. En este caso podemos decir que la fuerza de 0.5, la fuerza V de Y, perdón, V de HY, la fuerza de 8 y la fuerza VE de X no genera ninguna momentos. ¿Por qué? Porque estas fuerzas, lógicamente, están sobre la línea de acción de las vigas y de las columnas. Por lo tanto, las únicas que generarán momento de acuerdo a que están perpendiculares a las líneas de acción será la fuerza de 1, la fuerza de 3 y la fuerza V de Y, ¿verdad? Nos hizo falta algo, compañeros. Aquí tenemos que colocar la distancia de los cortes que estábamos realizando, ¿no? Esta distancia de los cortes va a ser 5 pies en cada uno de nuestros ejes o de nuestras columnas y de nuestras vigas van a ser, o de nuestra viga va a ser 10 pies. Por lo tanto, ahora sí digamos, primera fuerza que vamos a analizar, la fuerza de 1. Si ponemos nuestro pivote en el punto D o nuestro marco de referencia y hacemos girar esta fuerza de 1, va a girar hacia la derecha, ¿no? Por lo tanto va a ser negativa. Entonces diríamos menos 1, que es la fuerza, multiplicado por la distancia de 5 pies. Analicemos la fuerza VE de Y. Si la hacemos girar desde nuestro punto D, pues vamos a decir que esta fuerza gira a la derecha también, por lo tanto también va a ser negativa, menos V de Y multiplicado por la distancia de aplicación. Y por último, analicemos la fuerza de 3, que si la hacemos girar a partir de nuestro punto de referencia, va a girar hacia la derecha también. Por lo tanto, también va a ser negativa. Y diríamos que esto sería menos 3, porque es la fuerza multiplicado por 5, que es la distancia de aplicación. Y que esto va a ser igual a 0 porque ya no tenemos más fuerzas para analizar, ¿no? Entonces chequemos. 1 menos 1 por 5, menos 5, menos 10 veces V de Y, menos 3 por 5, 15. Como ya tenemos una ecuación donde solo tenemos, lógicamente, una incógnita, pues lo que haríamos entonces sería, despejar para el corte de Y, que nos quedaría, que sería menos 5 y 15, nos quedaría menos 20, igual a 10 veces V de Y, dado que está negativo, pasa al otro lado positivo. Ese 10 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, por lo tanto nos quedaría que V de Y sería igual a menos 20 dividido 10. Por lo tanto, este valor nos quedaría de menos 10 igual al cortante desde D hasta E en Y, ¿no? Y tenemos nuestra primera respuesta. Ahora, ojo, si nos damos cuenta, el valor nos sale negativo. ¿Qué quiere decir que nos salga negativo? Bueno, que en algún momento la flecha entonces, esta flecha no va hacia abajo,
sino que la tenemos que voltear para que vaya hacia arriba. Entonces, de una vez, hacemos el cambio que V de Y va a ir hacia arriba y que va a tener un valor de 2 kilolibras. Teniendo esto, entonces, nosotros ahora podemos aplicar y decir que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que todo lo que va para arriba es positivo, ¿verdad? ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Bueno, tenemos la fuerza que va hacia el nodo A, que es más 0.5. Tenemos la fuerza de V de EY, que lógicamente es positiva porque va hacia arriba, que tiene un valor de 2. Y por último, tenemos también la fuerza de V de HY, que va hacia arriba, por lo tanto también es positiva. Como ya no hay más fuerzas, pues esto lo igualamos a 0. Ahora, tenemos que despejar para V de Y. Por lo tanto, diríamos 0.5 más 2, 2.5 más V de HY igual a 0. Despejando para V de HY, nos queda que este valor sería igual a menos 2.5 kilolibras. ¿Qué significa que este valor nos haya salido positivo, perdón, negativo? Significa que la flecha está colocada de manera incorrecta. Por lo tanto, deberíamos entonces cambiarla de dirección y colocarla directamente hacia abajo con el valor de 2.5. Por último, para terminar de analizar nuestro nodo D, diríamos que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y que todo lo que va hacia la derecha va a ser positivo. ¿Qué fuerzas tenemos? Primer fuerza, tenemos más 8 kilolibras, que es la fuerza del sismo como tal. Luego tenemos la fuerza que va desde D hacia A, que es más 1. Por supuesto, también tendríamos más la fuerza de D hacia E en X, y tendríamos la fuerza de menos 3 igual a 0, porque ya no tenemos más fuerzas por analizar. Sustituyendo datos, o mejor dicho, reduciendo nuestros términos semejantes, diríamos 8 más 1, 9, menos 3, 6, más V de X igual a 0. Si entonces despejamos para V de X, diríamos que este valor es igual a menos 6, ¿no? Entonces este valor nos queda que V de X es igual a menos 6. Pero ojo, nos salió negativo el valor otra vez, que vuelve a significar que la flecha, que en lugar de que vaya hacia la derecha, entonces tendría que ir hacia la izquierda con un valor positivo de 6. ¿Dudas hasta acá, compañeros? Disculpe, Inge, yo tengo una pregunta. Contame. Como yo no estuve en la clase de ayer por estar en otro curso, quería saber si los demás nodos, por así decirlo, se resuelven de la misma forma. Todo se resuelve exactamente igual, Cristian. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, Inge, gracias. Gracias. Recapitulando un poquito para que tal vez Cristian pueda salir un poquito más de su duda. Lo que estamos viendo es el método aproximado del portal, que habíamos hablado hace 8 días sobre él. Lo que nos dice este método es que debemos de cortar nuestras estructuras justo a la mitad de las vigas y las columnas para poder analizar las fuerzas internas que se generan en el eje neutro para que nuestra estructura esté estáticamente determinada, es decir, que cuando le apliquemos una fuerza no se deforme al punto de un colapso. ¿Cómo hacemos este análisis? Mediante nuestras condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son nuestras condiciones de equilibrio?
la sumatoria de momentos, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. ¿En dónde se da este equilibrio? Pues se da cuando cada una de estas las igualamos a cero, es decir, que todo está sin movimiento. Recuérdense, aquí aplicamos la primera y la tercera ley de Newton. Primera ley de Newton es que todo permanece en reposo hasta que no se le aplica una fuerza externa. Y la tercera ley de Newton, que toda acción conlleva una reacción. Por lo tanto, si toda acción conlleva una reacción, significa que si nosotros aplicamos una fuerza, va a tener otra en sentido opuesto, pero de la misma magnitud, creando así un equilibrio estático, que es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Dicho esto, pues vamos ahora a analizar el siguiente nodo, que va a ser nuestro nodo F. Un truco que les decía a tus compañeros ayer, Cristian, es que siempre debemos de analizar los nodos exteriores. ¿Por qué? Porque al análisis de los nodos interiores, si ya tenemos todas las fuerzas que se dan afuera de, pues va a ser un poco más sencillo, ¿sí? Entonces, digamos, para analizar el nodo F, tendríamos lo siguiente. Primero, pues, lógicamente, graficamos el nodo como tal. Una T invertida, lógicamente. Decimos que será este nuestro nodo F y le aplicamos todas las fuerzas que podrán darse por acá. En este caso, ¿qué fuerzas serían? Bueno, ¿qué fuerzas tenemos aplicadas en el nodo F? Primero nos vamos al corte que habíamos hecho el día de ayer. El corte que vamos a verificar sería el del nodo F. Quiere decir que aquí existe una fuerza de 3 kilolibras hacia la izquierda. Entonces veamos. Tenemos una fuerza hacia la izquierda de 3 kilolibras. ¿Qué otra fuerza tenemos? El nodo F colinda, si lo queremos ver así, en la parte de arriba, con el nodo C. ¿Y el nodo C qué fuerzas tiene? Bueno, el nodo C tiene la fuerza de 1 hacia la izquierda, en esta parte, y de 0.5 hacia arriba. Quiere decir que cuando sean transmisibles hacia nuestro nodo F, van a tener la misma magnitud, pero sentido contrario, es decir, 1 a la derecha y 0.5 hacia abajo. Entonces graficamos 1 hacia la derecha y 0.5 hacia abajo. Como son las únicas fuerzas conocidas que tenemos, procedemos entonces a graficar las fuerzas desconocidas. En este caso vamos a colocar que vamos a tener una fuerza hacia arriba que le vamos a llamar V, F, I en Y. Vamos a tener otra fuerza hacia abajo acá que le vamos a llamar V, F, E en Y. Y aquí vamos a tener una hacia la derecha, pongamos, o supongamos, que va a ser V, F, E, pero en X. Teniendo estas tres fuerzas, pues ya podemos empezar nuestro cálculo como tal. Entonces vamos a decir que la sumatoria de momentos con respecto al punto F va a ser igual a 0 y que todo lo que va hacia la izquierda va a ser positivo. ¿Qué momentos vamos o qué fuerzas nos generan momentos? Nos genera momentos la fuerza de 1, la fuerza cortante en F y
y nos genera momento la fuerza cortante de VFEY, ¿verdad? Entonces, diríamos, vamos a ver, un minuto. Deme un minuto, espérenme compañeros, solo tengo algo que resolver aquí. Entonces decíamos, ¿qué fuerzas nos iban a causar momento con respecto al eje F? O perdón, al nodo F. Nos iba a causar momento las fuerzas de 0, perdón, de 1, la fuerza de 3 y la fuerza de F e Y. ¿Por qué? Porque las demás fuerzas están sobre los ejes de las vigas y las columnas respectivamente. Entonces esas no las podemos tomar en cuenta. Por lo tanto, diríamos, aquí se nos olvidó otra vez colocar que los cortes los estábamos realizando en 5 y en 10 pies. Bueno, entonces vamos a realizar que la sumatoria de momentos en F va a ser igual a 0. Si hacemos girar nuestra fuerza de 1, vamos a ver que esta fuerza gira hacia la derecha. Por lo tanto, va a ser negativa y va a ser menos 1 multiplicado por 5. Luego analizamos la fuerza de 3 y en la fuerza de 3 vemos que va a estar rotando hacia la derecha. Por lo tanto, va a ir negativa y va a ser menos 3 multiplicado por 5. Por último, diríamos que la fuerza de la cortante de F e Y va a ser, o va a ir, si la ponemos con respecto al nodo F, va a empezar a girar hacia la izquierda. Por lo tanto, va a ser positivo. Entonces, decimos más la cortante de F e Y multiplicado por 10 y que esto va a ser igual a 5. Entonces decimos 1 por 5, 5, menos 3 por 5, menos 15, más 10 veces, esto es igual a 0, no igual a 5, más 10 veces VFEY, igual a 0. Diríamos que esto sería igual a menos 20 más 10 VFY igual a 0. Como ya solo tenemos una variable en nuestra ecuación, despejamos para la variable y diríamos que VFY sería igual a menos 20, o 20 está restando, pasa del otro lado sumando como positivo, y 10 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, el valor de F de VFY sería igual a 2. Por lo tanto, diríamos que VFY, perdón, tiene un valor de 2. Y como el valor es positivo, pues lógicamente, pues no cambiamos la dirección de las flechas. Siguiendo lo que nos dice el método, aplicamos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y que todo lo que va a la derecha va a ser positivo. Diríamos que tendríamos la fuerza de 1 hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Tendríamos la fuerza de 3 hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Y tendríamos la fuerza V, F, E, X positiva porque esta va a ser igual a 0. O porque esta va hacia la derecha y todo esto va a ser igual a 0. Sustituyendo datos, deberíamos de decir que más 1 menos 3 nos queda un valor de menos 2 más el cortante de FEX y que esto sería igual a 0. Despejando para VFEX, diríamos que este sería un valor de 2, ¿verdad? Como salió positivo,
pues lógicamente la dirección de la flecha está correcta y solo colocamos su valor. Por último, utilizamos la tercera condición de equilibrio diciendo que la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0 y que todo lo que va hacia arriba va a ser positivo. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Bueno, la primera fuerza es de menos 0.5, que es la que va hacia abajo, más la fuerza de V y FY, perdón, pero esta tiene un valor de 2, entonces la colocamos de una vez como más 2 menos el valor de la fuerza o el cortante V. Vamos a ver. Ah, no, aquí me estoy confundiendo, perdón. Es menos el valor del cortante. Vamos a ver. Aquí tomé una como la que no era. Entonces tenemos menos 0.5 más V, F y Y, que es la que queremos calcular, menos 2 igual a 0, que ese menos 2 es la fuerza F y Y hacia abajo. Despejando para la única variable que tenemos ahí, nos quedaría que V, F y Y menos 0.5 y menos 2, menos 2.5 igual a 0. Por lo tanto, perdón, V, F y Y sería igual a 2.5. Y como aquí tenemos estos valores, diríamos que esto sería igual a 2.5 y que la dirección de la flecha es la correcta. Por último, vemos que tenemos que analizar ahora nuestro nodo E. Entonces chequemos. El nodo E va a ser colocado de la siguiente manera. Es decir, tendremos una cruz como tal. Siempre referenciando que este sería nuestro nodo E y que tendríamos una distancia de cortes de 5 pies, 10 pies en vigas, 5 pies en columnas y 10 pies en vigas, ¿no? ¿Qué fuerzas tenemos dentro de nuestro nodo E como tal? Bueno, pues tenemos las fuerzas provenientes del nodo B, del nodo D, del nodo F y de la fuerza cortante que tenemos en este nodo. En este caso vamos a analizar la fuerza cortante, que según nuestro análisis tendría un valor de 6, ¿verdad? Entonces colocamos nuestra fuerza de 6. Y decimos que acá tendríamos hacia la izquierda una fuerza de 6, ¿verdad? Luego analicemos en el nodo D. El nodo D tiene una fuerza de 6 hacia la izquierda y tiene una fuerza de 2 hacia arriba. Por lo tanto, para el nodo E sería una fuerza para abajo con un valor de 2 y una fuerza hacia la derecha con un valor de 6. Veamos el nodo B. El nodo B tiene, vamos a ver, aquí está, tiene unas fuerzas de 0 hacia arriba y de 2 a la izquierda. Por lo tanto, diríamos que aquí tendríamos un valor de 2 a la derecha y de 0 hacia abajo. Al final esa ya no importa, ¿va? Porque es 0. Por último, diríamos que en el nodo F que acabamos de analizar, tendría un valor de 2 hacia abajo y 2 hacia la derecha. Por lo tanto, aquí diríamos que tendríamos un valor de 2 hacia arriba y 2
hacia la izquierda, siguiendo las condiciones de equilibrio. Si se dan cuenta, en cada corte hay 2 fuerzas. Y ya tenemos 7 fuerzas de las 8 que nos restan. ¿Cuál es la única fuerza que nos resta? Pues es esta que le vamos a llamar el corte de E hacia H. Y que esto va a ser igual a 0. O perdón, a 0, que esto va a ser igual a algo. Bueno, como es la única fuerza que nos hace falta por buscar y es una fuerza vertical, entonces utilizaríamos la condición de equilibrio que nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0 y que todo lo que va para arriba va a ser positivo. En este caso diríamos que teníamos la fuerza de 0 más una fuerza de 2 menos una fuerza de 2 más una fuerza de VEH en Y, ¿verdad? Y que todo esto va a ser igual a 0. Digamos entonces, 0 más 2, 2 menos 2, 0 más VEHY igual a 0. Por lo tanto, VEHY tiene un valor de 0. Entonces esto va a ser igual a 0. Ok, ya tenemos los nodos principales que son los de arriba. Nos hacen falta o ya tenemos los nodos principales de acuerdo al eje superior, al eje medio. Estos ya los tenemos calculados y solo nos hace falta calcular el eje inferior, que sería el eje G, H e I. Esto es un poquito más fácil de poder tenerlos o de poder calcularlos. ¿Por qué? Oye, ahorita vamos a ver. Veamos entonces el nodo. Veamos ahora el nodo que nos toca. El nodo G, ¿verdad? El nodo G. Ok. ¿Cómo es el nodo G? Pues el nodo G es solo un palito, pero lógicamente este está basado en un empotramiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos una condición que nos restringe el movimiento o que nos copia el movimiento de acuerdo a lo que estemos analizando. En este caso diríamos, el nodo G, ¿con quién colinda en la parte de arriba? Pues en la parte de arriba colinda con en la parte de arriba colinda con el nodo D. Exacto, gracias. Con el nodo D. Veamos las fuerzas del nodo D. Las fuerzas del nodo D nos dice que tenemos 2.5 hacia abajo y 3 hacia la izquierda. Por lo tanto, en el nodo G tendríamos que colocar que tendríamos una fuerza de 3 hacia la derecha y una fuerza de 2.5 hacia arriba. Solamente. ¿Por qué ya no colocamos fuerzas en la base? ¿Por qué ya no colocamos fuerzas en la base? Ah, porque el hecho de tener un empotramiento, es decir, tenemos algo fijo, pues no restringe el movimiento de nuestros, el movimiento de de nuestra columna mediante 3 restricciones, es decir, no tendríamos restricciones o tendríamos restricciones en Y, en X y una restricción de momento. ¿Por qué se da esto? Porque el empotramiento lo que busca es evitar que nuestro elemento estructural se mueva. Es por ello que las zapatas van enterradas, ¿sí? Si lo queremos ver de esta manera, así muy simple. Una zapata va enterrada lógicamente para restringir su movimiento. No se puede rotar, no puede subir y no puede desplazarse de izquierda a derecha. Por eso se dice que está en empotramiento.
Bueno, este es el nodo G. Ahora veamos el nodo H, que el nodo H es exactamente lo mismo. Es decir, tendríamos igual un empotramiento, pero este empotramiento cambiaría de fuerzas. ¿Por qué? Porque ¿qué eje tenemos arriba? Tenemos el eje E, ¿no? Y el eje E nos dice que tenemos una fuerza de 6 hacia la izquierda y una de 0 hacia arriba, pongámosle. Entonces, ahora el nodo H tendría que tener una fuerza de 6 hacia la derecha y una fuerza de 0 hacia abajo. Y por último, tendríamos nuestro nodo I. Nuestro nodo I nos dice que en algún momento tendríamos que tener otra vez otro empotramiento. Pero este empotramiento lógicamente va a cambiar la dirección de sus flechas. ¿Por qué? Porque arriba tendríamos el eje o el nodo F, que el nodo F nos dice que tiene una fuerza de 3 hacia la izquierda y de 2.5 hacia arriba. Por lo tanto, acá tendríamos un nodo, o perdón, eh, una fuerza de 3 hacia la derecha y de 2.5 hacia abajo. Y prácticamente esa es la mayor parte del cálculo que tendríamos que hacer. Encontrar las fuerzas cortantes. Ojo, estas fuerzas cortantes son las que a nosotros nos van a servir para diseñar el refuerzo contra la fuerza cortante que podamos tener, ¿verdad? Eso es uno. O esa es la primera parte de nuestro ejercicio. La segunda parte es que podamos graficar los momentos a los cuales está sometido nuestra o está sometida nuestra estructura y con los cuales nosotros diseñaríamos la misma aflexión. Entonces, para el efecto vamos a copiar nuestra estructura y vamos a decir, mejorar, aquí se movió esto. Vamos ahora a dibujar nuestro diagrama de momentos. Ok, ¿cómo se dibuja este diagrama de momentos? Pues es mucho más sencillo de lo que ustedes se imaginarían, la verdad. Supongamos que tenemos esta estructura. Bueno, tenemos esto, mejor dicho. Vamos a borrar aquí, pues, nuestras dimensiones, porque esas ya no nos van a importar tanto. Y vamos a dibujar acá, o vamos a quitar nuestras fuerzas laterales. ¿Con qué vamos a iniciar para dibujar nuestro diagrama de momentos? Ok, vamos a iniciar con las fuerzas cortantes que hemos calculado. Pero ojo, estas fuerzas cortantes nos van a decir a nosotros qué tipo de momento se va a generar, cuál va a ser su dirección y cuál va a ser su signo, ¿verdad? Y es aquí donde aplicamos otra vez el criterio de qué es un momento y cómo se genera un momento. Recordemos que el momento se genera a partir de una fuerza totalmente perpendicular al nodo que estamos trabajando. Es decir, que en este caso, acá, no necesitamos esta fuerza y acá no necesitamos esta fuerza ni esta fuerza tampoco. Las únicas que van a crear realmente un esfuerzo dentro de nuestra estructura va a ser
la fuerza VAY y la fuerza de 1. ¿Cómo hacemos para crear el momento? Bueno, pues lógicamente crearemos el momento multiplicando la fuerza cortante por la distancia a la que va a estar aplicada. En este caso, para que lo entendamos de alguna mejor manera, vamos a copiar aquí todos nuestros nodos y vamos a decir que tendríamos nuestro nodo A, el cual va a tener esta forma de escuadra que va a tener, vamos a ver, yo tengo por acá mis nodos, va a tener una distancia de 10 pies en la viga y de 5 pies en la columna, y que va a tener una fuerza hacia arriba de 0.5 y hacia la izquierda de 1. Ok, ¿qué hacemos con este nodo? Bueno, lo que hacemos es multiplicamos fuerza por distancia, que sería la fuerza o el momento en el nodo A, en la viga, perdón, el momento en la viga sería igual de 0.5 multiplicado por 10. Esto lo vamos a hacer aquí, ¿no? El momento en la viga sería igual a 0.5 multiplicado por 10, lo que nos daría un momento de 5, ¿no? Ahora, ¿cuál será el signo de ese movimiento, o de ese momento, perdón? Pues bueno, si nos situamos en el punto A y hacemos girar todo esto, decimos que va a girar hacia el izquierdo, por lo tanto va a ser positivo. Para que no nos confundamos y para que en algún momento esto se lleve a ser en mejor término y suele ser más fácil de comprender, pues en lugar de colocarle el signo como lo hacíamos anteriormente aquí frente al número, pues se lo vamos a colocar en la parte de arriba, diciendo que es positivo, ¿verdad? Que su dirección es positiva, más no que su posición en la recta numérica es positiva. Ok, y aquí viene lo bonito de esto y lo interesante. Veamos aquí, ¿cómo graficamos nuestros momentos? Bueno, pues la gráfica de momentos suele ser bastante sencilla. Lo que usualmente hacemos es decir, trabajamos esto como que si fuera, vamos a ver, pero lo vamos a hacer con verde. Trabajamos prácticamente como que si fuera dos triángulos, ¿no? Unidos por el vértice. Y decimos que aquí vamos a tener un, un diagrama de 5 positivo, al igual que lo vamos a tener aquí. Es decir, el diagrama de momentos se puede o se debería de copiar en nuestro nodo colindante, ¿verdad? Entonces, ya tenemos dibujado el primer nodo o el primer momento en la viga. Ahora veamos el momento en la columna. Y digamos, ¿cómo creamos ese momento? Pues decimos, el momento en la columna va a ser igual a la fuerza de 1 multiplicado por la fuerza de, ¿cuánto sería ahí? Perdón, por la distancia de 5. Y esto sería 1 por 5, sería igual a 5, lógicamente. Y su, eh, tendríamos que ver su dirección. Si hacemos girar con respecto al nodo A, decimos que esto giraría a la derecha, por lo tanto sería, entonces, negativo. Al momento de graficarlo, pues lógicamente, como es negativo, lo deberíamos nosotros de graficar
Le vamos a poner un naranja. Lo deberíamos de graficar en la izquierda, es decir, de esta manera. Y como sabemos, este diagrama debería de cruzarse y decir que tiene un valor de 5 negativo en ambos lados. Ahora bien, aquí quiero que veamos una peculiaridad de lo que está pasando. Ojo, ¿qué pasa con estos dos momentos que uno es positivo y otro es negativo? Bueno, pues aquí volvemos a cumplir con las ecuaciones de equilibrio y decimos en algún momento que estamos realizando un buen trabajo, debido a que si no habrían en algún momento, pues esfuerzos externos de un sismo máximo, de una vibración provocada o algo por el estilo, pues este nodo se conservaría en equilibrio. Y ojo, cuando diseñamos algún tipo de estructura, sea de acero, madera, hierro, concreto, concreto armado, etcétera, etcétera, siempre vamos a buscar el equilibrio, porque es ahí donde nuestros elementos estructurales nunca van a fallar. Entonces, si se restan, por así decirlo, si se restan nuestros eh, momentos en el nodo y la sumatoria de esto nos da igual a cero, entonces lógicamente decimos que estamos ok, que el trabajo que estamos realizando está hecho de buena manera. Chequemos ahora con el nodo B. Tendremos entonces que el nodo B tendrá las fuerzas, bueno, estará realizado por una T, ¿no? Este nodo B, en su momento podríamos decir que tiene distancias de a los cortes de 10 pies, 10 pies y 5 pies. Y que las fuerzas que generarán momentos serían las fuerzas correspondientes a 2 hacia la izquierda, 0.5 hacia arriba y 0.5 hacia abajo, respectivamente. Si analizamos entonces ahora nuestro nodo, diríamos que tendríamos dos momentos. El momento de la columna en izquierda y el momento de la columna en la derecha. ¿Verdad? Diríamos entonces, el momento de la viga, perdón, en la izquierda sería igual a 0.5 multiplicado por 10 y esto nos daría igual a 5 libras por pie. Si lo hacemos girar, diríamos que esto gira hacia la izquierda, por lo tanto, este momento va a ser positivo. Veamos el momento de la viga en el lado derecho del nodo y digamos que esto sería igual a 0.5 multiplicado por 10 y esto nos daría un valor de 5. Si lo hacemos girar, giraría hacia la izquierda, por lo tanto también sería positivo. Por último, chequeamos el momento en la columna y sería igual a 2 multiplicado por 5. Si lo hacemos girar, vemos que este gira hacia la derecha, por lo tanto, este momento de 10 kilolibras por pie sería un momento negativo. Bueno, grafiquémoslo. Si nos damos cuenta, aquí nosotros calculamos un momento en la viga colindante al lado izquierdo.
pero este momento nosotros ya lo graficamos, que es el momento en el que se transfiere de la viga desde A hasta B, que es el que tiene un valor de 5, ¿no? Lo único que nos queda por hacer es graficar el momento de la viga de la derecha y el momento de la columna, que sería de 5 positivo y de 10 negativo. Entonces, chequeemos, ¿cómo calculamos el de 5? Bueno, pues lógicamente volvemos a hacer nuestros triángulos colindantes por el vértice y decimos que acá tendríamos nuestro diagrama de momentos, con un momento de 5 positivo en ambos extremos. Por último, graficaríamos el momento de la columna, que sería de 10 negativo, que nos daría un momento hacia la izquierda, porque es negativo, y hacia abajo, lógicamente, de esta manera, diciendo que este momento tiene un valor de 10 negativo en ambos lados, ¿verdad? Luego de esto, pues pasaríamos al nodo C, que el nodo C nos diría que tiene las siguientes fuerzas. Tiene las fuerzas aplicadas, vamos a ver, tiene las fuerzas aplicadas de 1 hacia la izquierda y de 0.5 hacia abajo, teniendo un valor en los cortes de 10 pies en vigas y 5 pies en columnas. Graficamos entonces, perdón, calculamos el momento en la viga, que sería igual de 0.5 multiplicado por 10, que tendría un valor de 5, y el momento en la columna, que sería 1 multiplicado por 5, y esto va a ser igual a 5. El momento de la viga gira hacia la izquierda, por lo tanto es positivo, y el momento de la columna gira hacia la derecha, por lo tanto va a ser negativo. Entonces le colocamos sus respectivos signos, ¿verdad? Por último, diríamos entonces que tendríamos que graficarlo. Si ustedes se dan cuenta, el momento de la viga ya está graficado de acuerdo a lo que realizamos en el nodo B. Solo nos quedaría graficar el momento de nuestra columna, que lógicamente, como es negativo, deberíamos de chequear, hacerlo de la siguiente manera. Es decir, trazamos una línea hacia la izquierda por ser negativo y la prolongamos hasta el nodo F, colocándole el valor de 5 negativo, 5 menos y 5 menos. Terminamos con los nodos superiores. Ahora veamos los nodos inferiores. Chequemos entonces. Nos toca el nodo D. El nodo D nos diría que tendríamos un valor, perdón, una forma como una T acostada, que tendríamos las fuerzas que provocan momentos, las cuales serían la fuerza de 3 hacia la izquierda, de 2 hacia arriba y de 1 hacia la derecha,
¿verdad? Teniendo estas fuerzas, podemos decir que tendríamos que calcular entonces el momento de la columna arriba, que sería A. Pero aquí se me olvidaba algo. Se me olvida colocar las distancias de cortes, que serían 5 pies y 5 pies en las columnas y 10 pies en las vigas. Entonces diríamos que el momento de la columna en la parte de arriba sería igual a 5, que es la distancia, multiplicado por 1, que es la fuerza, y nos quedaría 5. Su giro va a ser hacia la derecha, por lo tanto va a ser un momento negativo. Luego tenemos el momento en la columna de abajo, que lo vamos a colocar con, o pongámosle mejor, la de arriba, columna superior, y la de abajo, la columna inferior. Y esto va a tener un valor de 3 multiplicado por 5, que nos va a dar 15. El radio de giro, lógicamente, también va a ser hacia la derecha, por lo tanto va a ser negativo. Por último, diríamos que tenemos un momento de la viga que sería igual a 2 multiplicado por 10, y esto va a ser igual a 20. Si analizamos su radio de giro con respecto al nodo, diríamos que gira hacia la izquierda, por lo tanto va a tener un valor positivo. Entonces, chequeemos los valores como tal y chequeemos la gráfica. Si nos damos cuenta, el momento de la viga, perdón, momento de la columna superior ya se encuentra graficado, que sería este valor que tenemos aquí, ¿no? Por último, entonces diríamos que deberíamos de graficar el momento de la columna de la parte inferior, es decir, de la parte de abajo, que en este caso sería una gráfica de esta manera. Hacia la izquierda, y diríamos que la cruzamos hacia el nodo, ¿verdad? Y aquí tendríamos un valor de 15 negativo. Por último, graficamos la columna como tal y diríamos que aquí tendríamos un valor de 20 positivo. Por lo tanto, lo hacemos hacia arriba y lo cruzamos hasta nuestro nodo E, y aquí tendríamos el valor de 20 positivo. 20 positivo. Ok, vámonos hacia el nodo E. El nodo E entonces lo graficaríamos de la siguiente manera. El nodo E tendría que ser pues una cruceta aplicándole las fórmulas, o perdón, las fuerzas siguientes. 2 hacia la derecha, 2 hacia arriba, 6 hacia la izquierda y 2 hacia la parte de abajo. De esta manera, ¿no? Calculemos sus momentos entonces. Y digamos, bueno, pero antes de eso, coloquémosle las dimensiones. 5 en izquierda, arriba, 10 derecha, 5 abajo y 10 izquierda, ¿verdad? Calculémosle entonces el momento de la columna superior, que sería igual a 2 multiplicado por 5, que nos daría un valor de 10.
Si analizamos su radio de giro, va a ser hacia la derecha, por lo tanto va a ser negativo. Veamos el momento de la columna inferior, nos daría un valor de 6 multiplicado por 5, que tendría un valor de 30, ¿no? Y este valor gira hacia la derecha, por lo tanto también va a ser negativo. Luego decimos el momento en la viga derecha sería igual a 2 multiplicado por 10, y esto sería igual a 20. Y si analizamos su movimiento, se va a mover hacia la izquierda, por lo tanto, este valor será positivo. Por último, tenemos el momento de la viga izquierda, que sería igual a 2 multiplicado por 10, que sería 20. Y si analizamos su movimiento es hacia la izquierda, por lo tanto, también va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, chequeamos. Si nos damos cuenta, el momento de la viga superior ya lo tenemos graficado, que era menos 10. Solamente tendríamos que... y también tenemos el momento, perdón, el momento de la columna superior. Y el momento de la viga izquierda también lo tenemos graficado. Por lo tanto, solo tendríamos que graficar dos momentos como tal, ¿no? Que en este caso sería igual al momento de la columna inferior, que tendría un valor de menos 30, lo graficamos de esta manera, y ya solo le colocamos el valor de 30 menos, ¿verdad? Y por último, graficamos el valor de la viga derecha, que tendría un valor de 20 positivo. Entonces venimos y lo graficamos hacia arriba, y lo cruzamos hacia el otro nodo. Y le convocamos el valor de 20 positivo. Ok. Terminamos con el nodo E. Vámonos al último nodo, que sería nuestro nodo F. En el nodo F tendríamos entonces que se comportaría de la siguiente manera, como una T hacia la izquierda, en donde tenemos los valores de 5, de corte de 5 en la columna y 10 en las vigas, y que tendríamos los valores de las fuerzas como 1 hacia la derecha superior, 3 hacia la izquierda inferior y 2 hacia abajo. Tomando estos valores, entonces diríamos que el momento en la columna superior sería igual a 1 multiplicado por 5, que nos daría 5. El momento en la columna inferior nos daría 5 multiplicado por 3, que sería igual a 15. Y el momento en la viga nos daría igual a 2 multiplicado por 10, que nos daría igual a 20. Veamos los movimientos. El momento de la columna superior se desplaza hacia la derecha, por lo tanto será negativo. El momento de la columna inferior también va a ser negativo porque se desplaza hacia la derecha. Y el momento de la viga será positivo porque se desplaza hacia la izquierda. Entonces tenemos menos 5 arriba, menos 15 abajo y 20 en la izquierda. Chequemos entonces. Bueno, pero nos damos cuenta que el momento de la columna superior ya lo tenemos graficado. También el momento de la viga. Por lo tanto, solamente tendríamos que graficar ahora el momento de
la columna inferior, que sería igual a menos 15. Por lo tanto, diríamos que lo graficamos de esta manera, usándolo hacia nuestra columna, y que este tendría un valor de 15 negativo. Y ahora, algo importante es que ya no analizamos los nodos G, H e I. ¿Por qué ya no las analizamos y ya no creamos sus gráficas? Porque estos nodos tienen tres restricciones de fuerzas verticales, horizontales y de momentos, por lo que solo pueden generar los momentos o pueden soportar los momentos que se generan en la parte superior de la estructura, ¿verdad? Y esta sería nuestra gráfica de momentos o nuestro diagrama de momentos. Comprobemos si está bien hecha. Ok. Menos 5 y más 5, 0. Ok. Tenemos 5 más 5, 10. Menos 10, 0. Ok. 5 y menos 5, 0. Ok. 20 menos 15, 5. Menos 5, 0. Ok. 20 menos 30, menos 10. Menos 10, menos 20. Más 20, 0. Ok. 15 negativo y 5 negativo, menos 20, más 20, 0. Entonces estamos ok. Y por lo tanto, la parte de abajo no nos va a dar 0, porque lo que restringe el movimiento prácticamente es el empotramiento que tenemos en la parte de acá. Si, por ejemplo, estaríamos analizando un puente que no tiene un empotramiento, sino que solo tiene apoyos móviles y apoyos simples, pues lógicamente estaríamos hablando de una ecuación estáticamente indeterminada y sería más complicado el poder resolverla. ¿Preguntas, compañeros? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo lo único que me pregunto es en qué cambiaría si hubiera otro marco. ¿Hacia arriba o hacia la derecha? O sea que si hubieran dos nodos en ¿Así? medio. Ajá. ¿Así? ¿O Sí, así? no, de como la primera forma. Ok. Pues resolvamos un ejercicio así. O mejor dicho, no resolvamos, resuelvan ustedes un ejercicio así. Entonces, por ejemplo, la única diferencia, bueno, vamos a crear el nodo, vamos a poner aquí ejercicio, mejor, y resolvamos. Vamos a crear un marco cualquiera, solo que ahora lo vamos a analizar de esta manera, ¿verdad? Vamos a ver, 1, 2, ahí estamos. Muy bien, aquí vamos a colocarle su empotramiento. Ok. Vamos a colocarle una fuerza en la parte de arriba de 12 kilolibras y en la parte de abajo de 8 kilolibras, y que nuestros marcos van a tener las siguientes dimensiones. Vamos a tener un marco de 10 pies, otro marco de 5 pies y otro marco de 7 pies. Y vamos a tener dos alturas totalmente distintas, en donde una vamos a tener una altura
de 15 pies y en la otra una altura de 10 pies. Ok, la pregunta de Pauli creo que estaba encaminada a esto. ¿Qué pasaría con estos marcos si existieran dos marcos intermedios? Bueno, pues aquí está fácil de resolver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lógicamente, los cortes en medio de nuestros ejes horizontales y encontrar las fuerzas cortantes. Luego de esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Analizar las esquinas y de último analizar el centro. Pero ¿qué pasa con el centro? Ahí ya nos va a costar más. Sí, por supuesto que nos va a costar más. Sin embargo, la ventaja de utilizar este método es que en ningún momento se nos crea un marco que no podamos resolver, ¿sí? Los marcos que vamos a tener aquí son tipo T, es decir, un marco donde tenemos dos fuerzas, analicémoslo aquí abajo así, simple. Vamos a tener, supongamos que tengamos estos marquitos, ¿sí? Un marco tipo T. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a conocer una fuerza a la izquierda, vamos a conocer dos fuerzas acá, y lo que no vamos a conocer va a ser tres fuerzas. Recuérdense, todo se puede resolver con las ecuaciones de equilibrio estático. Hay una premisa en matemática que nos dice que si tenemos tres incógnitas, debemos de tener tres ecuaciones para resolver nuestro sistema de incógnitas o nuestro sistema de ecuaciones. La premisa es que tenemos que tener el mismo número de ecuaciones para el mismo número de incógnitas. En este caso yo les podría decir, ¿qué ecuaciones son las que utilizaríamos? La sumatoria de momentos, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Cada una resolvería cada fuerza desconocida como tal, ¿sí? Entonces, prácticamente el nodo se resuelve exactamente igual a como lo estábamos resolviendo anteriormente, ¿sí? Pero ojo, yo voy a resolver este nodo, o marco, este ejercicio de marcos dúctiles. Claro que sí, pero quiero que ustedes empiecen a desarrollar un poquito el sentido de cómo resolver estos ejercicios. Entonces, por favor, les va a quedar de tarea para la próxima semana resolver este ejercicio, tal y como lo hicimos con el ejercicio anterior, encontrando sus fuerzas cortantes y encontrando el diagrama de momentos como tal. Por favor, intenten resolverlo. Si no pueden, no hay problema. Yo voy a resolver este marco la próxima semana. ¿Ok? Solo tomen en cuenta los pasos que hemos hecho anteriormente. ¿Alguna duda, compañeros?